¿Sabías que el río más sagrado del mundo está desapareciendo ante nuestros ojos? El río Jordán, ese lugar santo donde Jesús fue bautizado por Juan, se está secando lentamente, y lo que está emergiendo de su lecho seco ha dejado perplejos tanto a científicos como a líderes espirituales de todo el mundo. Imagina esto. Bajo las aguas que retroceden han aparecido vestigios de civilizaciones antiguas, objetos de tiempos de guerra y caminos olvidados que quizás fueron recorridos por los primeros seguidores de Cristo. Y como si eso no bastara, del cielo ha comenzado a caer una lluvia de color sangre, una señal que muchos consideran imposible de ignorar. ¿Estamos frente a simples coincidencias o ante señales que anuncian algo mucho más grande? Tal vez el eco de una promesa antigua está empezando a resonar otra vez, con más fuerza que nunca. Este río, que una vez fue una arteria poderosa conectando el mar de Galilea con el mar Muerto, hoy se ha convertido en un hilo de agua que apenas susurra. En las últimas décadas, el caudal del Jordán ha colapsado en más del 90%. Lo que antes transportaba más de 1.300 millones de metros cúbicos anuales, ahora apenas logra mover unos 100 millones. No es solo una catástrofe ambiental, es una alarma profética que resuena en el alma de quienes tienen ojos para ver. Los expertos señalan una tormenta perfecta de factores ambientales y geopolíticos. Israel, Siria y Jordania han librado una guerra silenciosa por décadas, compitiendo por cada gota del Jordán. Han construido represas y sistemas de riego para alimentar a sus poblaciones en crecimiento. Súmale la presión de las migraciones masivas de refugiados y la urbanización descontrolada, y el resultado es un río que agoniza en busca de aire. Tramos completos se han convertido en tierra árida. Afluentes que existieron por milenios han desaparecido sin dejar rastro. Incluso el mar Muerto se encoge como una consecuencia en cadena de esta sequía apocalíptica. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Es esto simplemente negligencia humana o hay algo mucho más profundo manifestándose? Las Escrituras nos cuentan en Josué capítulo 3 que Dios una vez detuvo las aguas del Jordán para permitir que los israelitas cruzaran hacia la tierra prometida. El río se quedó inmóvil. Las aguas se dividieron y comenzó un nuevo capítulo de la historia. No fue natural, fue providencial, un momento divino que marcó el cumplimiento de la promesa de Dios. Hoy, mientras el Jordán se seca nuevamente, algunos rabinos han comenzado a susurrar palabras que muchos temen pronunciar en voz alta. Cuando el Jordán se seca, Dios está abriendo un sendero otra vez. Pero esta vez, puede que no sea un camino hacia una tierra física. Podría ser el sendero del regreso, una señal de que el Rey viene pronto. Algo extraordinario fue descubierto bajo su lecho fangoso. Algo que conmovió tanto a arqueólogos como a líderes espirituales por igual. Esparcidos entre las rocas y sedimentos, aparecieron armas de diseño ancestral, lanzas con puntas de bronce, cabezas de flecha de hierro y fragmentos destrozados de espadas, cada una marcada por el tiempo, pero conservando aún la inconfundible artesanía de guerreros de otra era. Estos artefactos tienen más de 2000 años de antigüedad. Su cronología los ubica en medio de algunas de las batallas más dramáticas y proféticas de Israel. El reinado del rey Saúl y el rey David, y posteriormente la feroz resistencia de los macabeos contra el imperio seleucida. No es solo la antigüedad lo que asombra a los investigadores. Es la ubicación. El río Jordán ha sido durante mucho tiempo un símbolo de paz, sanación y renovación espiritual. Aquí fue donde Josué cruzó hacia la tierra prometida. Aquí donde Naamán fue sanado de la lepra. Aquí donde Juan bautizó a Jesús. ¿Por qué fueron enterradas estas armas aquí? Han surgido varias teorías fascinantes. Algunos creen que los objetos fueron descartados en el caos de la batalla, arrojados durante retiradas
o simplemente perdidos. Otros sugieren algo más profundo, más intencional. Un rabino propuso que las armas fueron consagradas a Dios en un acto final de rendición, dejadas en el río como una súplica por intervención divina, una entrega espiritual de las armas. Otra teoría plantea un ritual olvidado, una ofrenda sagrada donde los guerreros, antes o después de una batalla importante, arrojaban sus armas al agua santa como un acto de purificación o para buscar expiación. El Jordán, siendo un símbolo de transición espiritual, sería el escenario perfecto para tal ceremonia. Durante siglos, estos objetos permanecieron intactos, invisibles, preservados por agua, barro y silencio. Y ahora, en nuestra generación, emergen a la superficie. ¿Por qué ahora? Algunos lo ven como una señal profética, una advertencia, un recordatorio de que los reinos suben y caen, pero la palabra de Dios permanece. Que los imperios terrenales, por poderosos que sean como Roma, no son rival para las promesas del cielo. Otros lo interpretan como un llamado a recordar, a regresar a la fe, a reconocer nuestra herencia espiritual y a reflexionar sobre el costo tanto de la guerra como de la paz. ¿Podría ser este un mensaje de Dios para nuestro mundo moderno y distraído? Una interrupción divina que nos llama a mirar hacia atrás para poder avanzar. Solo semanas después del descubrimiento de armas ancestrales y tesoros enterrados bajo el río Jordán, algo aún más extraño comenzó a desarrollarse en los cielos de arriba. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Residentes de todo el Valle del Jordán reportaron un fenómeno raro e inquietante. Lluvia de color rojo cayendo desde las nubes, manchando edificios, techos, ropa e incluso la piel humana. Era diferente a cualquier cosa que las comunidades locales hubieran presenciado en memoria viviente. Los videos se volvieron virales rápidamente en las redes sociales. Personas protegiéndose de la lluvia, extendiendo sus manos en shock mientras gotas carmesí empapaban sus vestimentas. Agricultores se quedaron congelados en sus campos. Los niños lloraron. En muchos de los clips puedes escuchar a la gente murmurar la misma palabra: sangre. Los científicos se apresuraron a clasificar el evento como lluvia de sangre, un fenómeno meteorológico raro donde el polvo arrastrado por el viento desde regiones áridas se mezcla con agua de lluvia, creando un tono rojizo. Ha sido documentado en lugares como India, España y el norte de África. La explicación típica involucra una combinación de óxido de hierro de arenas desérticas y humedad en la atmósfera. Pero esto era diferente. Los expertos notaron que el polvo en este caso era inusualmente fino, casi como polvo, y lo más perturbador: las muestras recolectadas por ambientalistas revelaron trazos de compuestos orgánicos que no coincidían con ningún patrón conocido. Estos compuestos permanecen inexplicables hasta el día de hoy. El color era más oscuro, más espeso y mucho más intenso que cualquier cosa vista anteriormente. Un científico admitió: es como si la lluvia estuviera cargando algo más,
algo que no podemos identificar. Los líderes religiosos, sin embargo, fueron mucho menos vacilantes para interpretar el momento. Un pastor cristiano en Amán declaró desde el púlpito: esto no es clima, esto es advertencia. Un rabino de Jerusalén dijo: en los días de Moisés, la sangre vino para despertar al faraón. Hoy puede ser para despertarnos a nosotros. Incluso clérigos islámicos emitieron declaraciones diciendo que la lluvia roja era una señal divina, no una anomalía científica. Apuntaron directamente a las Escrituras. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el río Nilo y el agua se convierte en sangre, la primera de las 10 plagas de Egipto. La plaga llegó como un juicio sobre un corazón endurecido y una nación que se negó a escuchar a Dios. Siglos después, en Apocalipsis 16:4, la profecía se intensifica. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua y se convirtieron en sangre. Este momento se describe como parte de la efusión final de la ira divina en los últimos días. Era esta lluvia roja un símbolo de juicio que hace eco tanto del pasado como del futuro. Fuera cual fuera la causa, el momento es imposible de ignorar. Primero las armas, luego el tesoro y ahora la lluvia color sangre. La secuencia es innegable. Si esto no es una advertencia, entonces ¿qué es? Porque cuando los cielos se vuelven rojos sobre el mismo río donde Jesús una vez estuvo de pie, quizás el mensaje no está destinado a ser estudiado, está destinado a ser escuchado. Y la pregunta permanece: ¿estamos escuchando? Mientras el oriente revela señales proféticas, el occidente tiembla bajo el peso de la furia de la naturaleza. En el estado de Texas, una de las regiones espiritualmente más vibrantes de América, inundaciones masivas y tormentas violentas han barrido recientemente las ciudades, dejando destrucción a su paso y planteando preguntas profundas en los corazones de los creyentes. Comenzó con lluvias torrenciales que azotaron las principales ciudades durante días. Las calles se convirtieron en ríos. Las autopistas desaparecieron bajo olas de agua de inundación marrón. Miles de hogares fueron inundados, familias fueron desplazadas y los cielos nocturnos fueron desgarrados por flashes implacables de relámpagos. En un video viral, un rayo golpeó tan cerca de un vecindario residencial que hizo sonar la alarma de un auto en el fondo mientras la cámara capturaba un tono rojo brillando a través de las nubes espesas. Los lugareños comenzaron a hablar. Testigos oculares en múltiples condados describieron el mismo fenómeno inquietante. El cielo se volvió rojo. Algunos lo descartaron como la forma en que la luz rebotaba a través de la humedad y las nubes de tormenta, pero otros no fueron tan rápidos para racionalizar. Muchos, especialmente entre la comunidad cristiana, vieron algo más profundo, un patrón espiritual formándose. Un pastor en Dallas declaró durante un sermón dominical: Dios no solo está sacudiendo el Medio Oriente, también está sacudiendo a América. Es hora de despertar. Para muchos creyentes, estos eventos climáticos intensos hacen eco de las palabras del profeta Joel. En Joel 3:16 está escrito: el Señor rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. La tierra y los cielos temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo. Esta no es solo una imagen poética, es profética. Los cielos temblando, la tierra gimiendo y en medio de todo, Dios llamando a su pueblo de regreso a Él. Ambas regiones, en lados opuestos del mundo, están experimentando eventos raros y significativos que hablan el mismo lenguaje espiritual: advertencia, sacudimiento y despertar. ¿Podría ser esto una coincidencia? Algunos dicen que sí, pero para muchos que viven por fe, la evidencia apunta a algo completamente diferente: un movimiento global, una agitación del cielo a través de las naciones. La tierra está siendo sacudida, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Así como el río Jordán fue un punto de cruce para Israel,
un lugar de transición, juicio y nuevos comienzos, Texas y otras partes del mundo pueden estar ahora en una encrucijada similar. Escucharemos, discerniremos la temporada en la que estamos. Un líder espiritual en Houston lo expresó contundentemente. Las inundaciones están lavando la comodidad, los relámpagos están iluminando la verdad y el temblor está despertando a una iglesia que ha estado dormida por demasiado tiempo. En medio de la tierra seca y los ecos divinos que se alzan desde el río Jordán, un misterio largamente enterrado ha resurgido. Un camino empedrado escondido durante siglos bajo capas de polvo y tiempo. Este no era un camino ordinario. Los arqueólogos creen que una vez conectó Galilea con Jerusalén, serpenteando a través de colinas y valles y pasando directamente junto al río Jordán, no lejos del sitio donde Jesús fue bautizado. El descubrimiento ha cautivado a historiadores, teólogos y creyentes por igual. Las piedras desgastadas por incontables pisadas parecen haber sido deliberadamente colocadas, estructuradas tanto para tráfico peatonal como para procesiones ceremoniales. Lo que hace que el hallazgo sea aún más extraordinario es la proximidad a uno de los lugares más sagrados en toda la historia cristiana. Betania, más allá del Jordán, donde Juan bautizó a Jesús y donde incontables primeros seguidores habrían parado a orar, confesar y ser limpiados. Pergaminos ancestrales y escritos rabínicos han referenciado durante mucho tiempo un camino para los puros, un sendero usado por peregrinos durante las grandes fiestas judías como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Antes de ascender a Jerusalén y aproximarse al templo, muchos se detenían en el Jordán para arrepentirse, ser sumergidos en agua y preparar sus corazones para la presencia de Dios. Este camino, ahora parcialmente descubierto, parece alinearse con esos registros históricos. A lo largo de sus bordes, se han encontrado restos de bancos de piedra, olivos ancestrales e inscripciones desvanecidas en hebreo y griego. Algunas marcas hacen referencia al camino del regreso y al sendero de los rectos. Una losa contiene una sola palabra, teruá, un toque de trompeta que llama al arrepentimiento. ¿Por qué ahora? Los eruditos lo están llamando uno de los hallazgos más significativos en décadas. Como declaró un investigador, esto no es solo un camino, es un sendero de lágrimas, fe y pisadas santas. Este era un viaje sagrado y ahora ha regresado a nosotros. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de estar oculto durante tanto tiempo se está revelando este camino en el momento exacto en que el río se seca, los cielos cambian y aparecen otras señales? Para muchos creyentes, la respuesta es espiritual, no científica. Creen que Dios está llamando a su pueblo a caminar los senderos ancestrales una vez más, a regresar no solo físicamente sino espiritualmente a los lugares de humildad, arrepentimiento y preparación. Hace eco de la voz del profeta Jeremías, escrita siglos atrás en Jeremías 6:16. Esto dice el Señor: párense en las encrucijadas y miren, pregunten por los senderos antiguos. Pregunten dónde está el buen camino y caminen en él, y encontrarán descanso para sus almas. En medio de las asombrosas revelaciones del río Jordán, una señal más silenciosa pero igualmente misteriosa ha surgido. Comenzó con un pescador local que notó algo inusual justo río abajo de una iglesia cristiana temprana recientemente desenterrada. El agua, típicamente calmada y escasa de vida acuática en esa región, estaba rebosando de tilapias. Cientos de ellas nadando en movimientos circulares lentos cerca del antiguo baptisterio. Al principio, fue descartado como una casualidad, pero el fenómeno continuó, atrayendo a biólogos, sacerdotes y curiosos espectadores al sitio. Las tilapias, a menudo referidas como el pez de San Pedro, están comúnmente asociadas con el mar de Galilea,
no con esta parte del Jordán. Su aparición súbita en tales números y en tal ubicación sagrada despertó asombro y especulación tanto de las comunidades científicas como religiosas. Para entender el significado, uno debe regresar al Evangelio de Mateo 17:27. En esta escena, Jesús le dice a Pedro que pesque un pez y en su boca encontraría una moneda para pagar el impuesto del templo. Pedro obedece y saca una tilapia con la moneda exacta dentro. Desde entonces, la tilapia ha sido venerada por muchos cristianos como un símbolo de provisión, obediencia y misterio divino. Pero el misterio se profundiza. Estas tilapias fueron vistas nadando en formación cerrada alrededor de las ruinas de un baptisterio de piedra, una piscina semicircular tallada en roca, probablemente usada para inmersiones durante los primeros siglos de la Iglesia. Los biólogos, por otro lado, quedaron perplejos. No hay explicación ecológica para una migración tan concentrada de esta especie a esta ubicación. Las condiciones no son favorables para el desove. No se encontró fuente de alimento en abundancia y las muestras de agua no mostraron señales químicas para explicar la atracción. Si la ciencia no tiene respuesta, entonces la fe ofrece un milagro. En meses recientes, enormes sumideros se han abierto cerca de los tramos del sur del río Jordán. Algunas de estas aberturas miden más de 20 pies de profundidad y aparecen súbitamente sin advertencia. Estos vacíos extraños hacen eco de los sumideros cerca del Mar Muerto, a solo millas de distancia. Pero aquí, el momento es escalofriante. Mientras el río revela tesoros y caminos ancestrales, la tierra misma parece gemir. Algunos pastores locales han referenciado silenciosamente Números, capítulo 16, donde la tierra se abrió y se tragó a aquellos que se rebelaron contra Dios. Una voz entre los fieles murmuró: la tierra no se agrieta por sí sola, a veces responde. Luego vinieron los vientos, susurrantes, extraños, escalofriantes. Peregrinos caminando cerca de iglesias en ruinas y sitios bautismales comenzaron a reportar la misma experiencia extraña: escuchar voces en el viento. Al principio parecía imaginación, pero cuando docenas de personas, jóvenes y viejas, de diferentes naciones e idiomas, comenzaron a compartir relatos casi idénticos, la atención creció. Algunos escucharon nombres, algunos escucharon escritura, algunos simplemente escucharon llanto. Los meteorólogos lo descartaron como eco o patrones de viento natural rebotando en piedra, pero aquellos que estuvieron allí sabían mejor. Se quedaron inmóviles, callados, con corazones palpitantes, y muchos lloraron. Un rabino, después de escuchar el susurro de un salmo ancestral, declaró silenciosamente: no es el viento, es el espíritu. Y luego, cuando el crepúsculo cayó sobre las orillas del río, ocurrió algo aún más asombroso. Turistas y lugareños capturaron lo que parecían ser columnas verticales brillantes de luz alzándose desde las aguas del Jordán. No una imagen, no una cámara, sino muchas desde teléfonos inteligentes hasta lentes profesionales a través de varias noches. La luz se alzaba alta, flotando, brillando silenciosamente, como si estuviera suspendida entre el cielo y la tierra. Los expertos descartaron destellos de lentes. Ninguna anomalía climática podía explicarlo. El fenómeno no coincidía con ningún patrón conocido de reflejo solar o efecto atmosférico. Y sin embargo, ahí estaba, inquebrantable, innegable. Cuando el sol se deslizó detrás del horizonte, la luz permaneció. Muchos que la vieron cayeron de rodillas. Los fieles recordaron las palabras de Éxodo 13, donde el Señor guió a su pueblo con una columna de fuego por la noche. Era esta otra luz guía, otro llamado a seguir.
Individualmente, cada una de estas señales podría ser descartada, desestimada, olvidada, pero juntas, apareciendo en el mismo espacio sagrado en la misma temporada, estos momentos toman un tono diferente, una armonía sagrada, una advertencia, una declaración. Ya no se siente como coincidencia, sino como orquestación, como un guión sagrado desarrollándose escena por escena. Y hemos sido invitados a presenciarlo. El aire junto al río Jordán había cambiado. No solo el aire mismo, sino algo más profundo. Era como si el tiempo hiciera una pausa, como si la tierra misma contuviera la respiración. Y desde todas las naciones, trasfondos y creencias, una respuesta singular comenzó a alzarse. La gente vino, no solo turistas o arqueólogos, sino creyentes, vagabundos, adoradores, atraídos no por titulares o fotos, sino por algo mayor, una sensación de que algo sagrado se estaba agitando. Pastores comenzaron a llegar desde el oeste. Rabinos viajaron desde Jerusalén. Incluso algunos imames de pueblos cercanos vinieron a ver lo que estaba pasando. Uno por uno, comenzaron a decir las mismas palabras, aunque ninguno lo había coordinado. Esta es una interrupción sagrada. Algo está despertando. No había micrófonos, ni altavoces, ni escenario. Solo el río y una multitud creciente que se arrodilló ante él. Pronto, reuniones espontáneas se formaron a lo largo de las orillas. La gente oró, la gente lloró. Familias enteras se formaron para ser bautizadas una vez más, no por ritual, sino por arrepentimiento. Algunos se quedaron en silencio, temblando. Otros alzaron sus manos en adoración, cantando canciones de sus iglesias o sinagogas de la infancia. No había agendas, no había denominaciones, solo un tema: regreso. La atmósfera era diferente a cualquier cosa vista allí en generaciones. Era espesa de asombro, como si el río se hubiera convertido en un portal una vez más, justo como el día que Jesús mismo pisó sus aguas. A través de las tierras y aguas, en los cielos arriba y el suelo debajo, algo se está agitando. Desde las orillas sagradas del río Jordán hasta las llanuras azotadas por tormentas de Texas, la tierra gime como si recordara algo que hemos olvidado. Como si la creación misma estuviera tratando de hablar más fuerte que el ruido de la vida moderna, más fuerte que la política, la división y la distracción. Y ahora aquellos que están observando hacen una pregunta que no pueden sacudir. ¿Es esta la señal del regreso de Cristo? Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugir y el agitar del mar. Esas no eran sugerencias vagas, eran promesas. Y ahora, mientras los ríos se secan, mientras llueven rojas del cielo, mientras los animales se comportan extrañamente y columnas de luz perforan el crepúsculo, nos vemos obligados a considerar: ¿estamos viviendo en el tiempo del que habló? El libro de Apocalipsis habla de eventos extraños, ríos convirtiéndose en sangre, el surgimiento de confusión, una sacudida del cielo y la tierra. Y aunque no todas las señales deben tomarse literalmente, el patrón es innegable. Apocalipsis 16 habla de aguas que se convierten. El capítulo 8 habla de trompetas sonando. Y por todas partes leemos de un mundo que se oscurece antes del regreso de la luz. Pero ahora, con nuestros propios ojos, estamos viendo cosas que suenan menos como ficción y más como profecía cumplida. El río Jordán, una vez un lugar de paz, se ha convertido en un escenario para drama divino. Armas ancestrales surgen de su lecho lodoso. Los peces regresan a fuentes olvidadas. La tierra se agrieta. La luz desciende. La gente se arrepiente al aire libre, sin vergüenza.
¿Son estos eventos aislados o son hilos de un tapiz tejido por una mano mayor que la nuestra? Nadie está diciendo que conocen el día o la hora exactos. Ese conocimiento permanece solo con el Padre. Pero nos dijeron que observáramos, que nos mantuviéramos despiertos, que mantuviéramos aceite en nuestras lámparas. Y ahora, mientras las señales aumentan, debemos preguntarnos, ¿estamos prestando atención? Durante demasiado tiempo, muchos han vivido como si el tiempo siempre estuviera disponible, como si las advertencias fueran solo metáforas. Pero cuando el río Jordán clama, cuando los cielos sangran, cuando incluso los peces regresan a lugares sagrados, ya no suena como simbolismo. Suena como una voz, un llamado. Esto no es miedo, esta es invitación, una invitación a regresar, a prepararse, a creer. El Jordán una vez se dividió para que el pueblo de Dios entrara en la tierra de la promesa. Llevó las pisadas de profetas, acunó el momento en que Jesús fue bautizado y se convirtió en el lugar de nacimiento de un movimiento que cambió el mundo. Y ahora está despertando nuevamente. Lluvia roja cae del cielo, reliquias doradas emergen del barro, pilares de luz se alzan al anochecer, las tilapias enjambran alrededor de baptisterios ancestrales, los susurros viajan en el viento. Esto ya no es solo arqueología, se siente como profecía desarrollándose ante nuestros ojos. Entonces debemos preguntar, ¿está el río Jordán clamando una vez más? ¿Está el Creador hablando a través de la tierra, el cielo, las aguas y, más personalmente, estamos listos si el Rey viene? Antes de continuar, queremos invitarte a una breve reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete para seguir con nosotros en este camino de fe y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el río tiene algo que decir? El Jordán aún fluye y no está en silencio. Entre las profecías más serias y misteriosas en las Escrituras se encuentran las 7 trompetas del Apocalipsis. Cada toque heraldo una fase de juicio, un llamado celestial a la atención. Mientras los eventos alrededor del Jordán se vuelven más alarmantes, algunos ahora creen que estas trompetas pueden ya estar sonando. La primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fue arrojado sobre la tierra. Esta trompeta introduce destrucción ambiental, incendios, tormentas y cielos rojo sangre. La segunda trompeta, Apocalipsis 8:9. Algo como una enorme montaña, toda en llamas, fue arrojado al mar. Esto podría describir un meteoro ardiente o erupción submarina. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10, 11. Una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre los ríos y manantiales de agua, y muchos murieron por las aguas que se habían vuelto amargas. La cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12. Fue golpeada la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz. Esto podría indicar una perturbación atmosférica a gran escala, posiblemente por ceniza, humo o algo sobrenatural. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1. La estrella recibió la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas no son langostas ordinarias, son seres aterradores y demoníacos enviados para infligir agonía. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13-21. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta trompeta desata 4 espíritus angelicales de juicio aprisionados que traen muerte a la tercera parte de la humanidad. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta trompeta final anuncia no el juicio, sino el glorioso regreso de Jesucristo.
Desde las polvorientas cuevas de Qumrán hasta las aguas teñidas de carmesí del Jordán, la tierra de Israel una vez más está hablando. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos ofreció los primeros vislumbres de la palabra escrita de Dios, preservada por milenios en silencio, ahora traída a la luz. Los símbolos simples de peces, cruces toscamente talladas e inscripciones ancestrales grabadas en piedra susurran de los primeros cristianos, hombres y mujeres que arriesgaron todo para seguir al Mesías resucitado. Luego vino el sello misterioso grabado con símbolos extraños y un ángel de 6 alas parado sobre una serpiente. Desafía toda explicación, pero refleja las visiones de Apocalipsis sobre guerra divina. Y ahora el Jordán mismo fluye rojo en ciertos lugares, haciendo eco de los juicios hablados en Éxodo y Apocalipsis. Los científicos buscan respuestas. Los creyentes miran hacia los cielos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humillados, alzando a tu pueblo, aquellos llamados por tu nombre a través de cada nación y lengua. En un mundo que tiembla con señales, en un tiempo cuando la tierra misma testifica de tu regreso, pedimos que despiertes, fortalezcas y santifiques el cuerpo de Cristo. Señor, concede a tu iglesia discernimiento en los días de engaño. Danos ojos para ver más allá de lo natural y oídos para escuchar la voz de tu Espíritu, que no seamos encontrados durmiendo, distraídos o enredados en las preocupaciones de este mundo. En lugar de eso, vístenos de justicia, anclanos en tu verdad y llénanos con el fuego de la santidad. Oramos por valor para cada creyente que enfrenta persecución, tentación o duda. Déjalos mantenerse firmes, no por su propia fuerza, sino por el poder de tu Espíritu. Que tu palabra sea su espada y tus promesas su escudo. Recuérdanos, oh Señor, que somos una generación escogida, un sacerdocio real, apartado para un tiempo como este. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo en la oscuridad. Que nuestras voces proclamen el Evangelio sin temor y que nuestros corazones ardan con el clamor de anhelo: ven, Señor Jesús. Hasta ese día glorioso, manténnos fieles, manténnos listos y manténnos en tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Rey, que viene pronto. Amén. Salmo 27, 1-3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmo 103, 1-4. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Isaías 12, 4, 5. Y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que sublime es su nombre. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entre el lodo y la cerámica rota había una pequeña pieza curva de metal, bronce envejecido y oscurecido por siglos bajo el agua.
Al principio fue confundido con parte de una herramienta o tubo, pero un análisis más detallado reveló algo asombroso. Era la boquilla y curva superior de una trompeta ancestral. Los expertos creen que esta pieza una vez perteneció a un shofar o trompeta del templo, el tipo que se tocaba durante la adoración, la guerra o el anuncio divino. Aunque fracturado y desgastado, el diseño coincide estrechamente con aquellos usados en el antiguo Israel, particularmente durante el tiempo de Josué y los sacerdotes del templo. En Josué 6, los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó. En el séptimo día tocaron las trompetas y los muros se derrumbaron. No por fuerza humana, sino por mandato divino. En ese momento la trompeta no era solo sonido, era poder, era un arma de adoración y juicio. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15:52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Las trompetas en la Biblia siempre anuncian algo, una guerra, una advertencia o un rey que viene. Este pequeño fragmento, perdido en el tiempo, puede una vez haber resonado a través de los valles de Israel, anunciando movimiento, conquista o arrepentimiento. Ahora, mientras emerge del río Jordán, resuena de nuevo, silenciosamente, pero no menos proféticamente. Lo que los investigadores descubrieron después era diferente a cualquier otra cosa sacada de las profundidades del Jordán. Un león tallado en piedra oscura, desgastado por el agua, pero feroz en expresión. Sus características eran angulares, estilizadas, no como un león natural, sino uno hecho para ser adorado. Los eruditos creen que el ídolo puede ser de origen cananeo, posiblemente vinculado a la adoración de Baal u otra deidad falsa. Se mantenía erguido como un guardián, y puede haber estado una vez colocado en un sitio sagrado o templo, hace mucho perdido por la erosión y el tiempo. El simbolismo es poderoso. En la Biblia, los leones a menudo representan fuerza, realeza y autoridad divina. Jesús es llamado el león de Judá en Apocalipsis 5:5, el único digno de abrir el rollo. Pero no toda la imaginería de leones en el mundo antiguo apuntaba al Dios verdadero. Las religiones falsas a menudo imitan símbolos divinos para engañar a los adoradores. Y este león no fue la excepción. Éxodo 24 dice claramente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este ídolo no era un tributo al león de Judá, sino una falsificación, una representación falsa de fuerza, un recordatorio de rebelión. ¿Qué nos está diciendo el río Jordán? Monedas estampadas con el rostro del César, un altar de piedra oscurecido por fuego ancestral, inscripciones hebreas que hacen eco de los nombres de reyes justos, una espada de los días de los defensores de Israel, una trompeta rota que una vez anunció el movimiento de Dios, y un ídolo de león derribado pero no olvidado. Estas no son solo reliquias, son mensajes. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El río Jordán siempre ha sido tierra sagrada, un lugar donde la historia y el cielo colisionaron. Pero ahora sus aguas se retiran y sus secretos se alzan. Lo que una vez fue enterrado bajo su corriente, ahora grita desde sus orillas. Lucas 19:40 dice:
Si estos callaran, las piedras clamarían, y ahora el lecho del río está clamando. Cada descubrimiento es más que un recordatorio de lo que una vez fue, es una advertencia de lo que viene. Dios no está en silencio. Está hablando a través de la creación, a través de las escrituras y ahora a través del mismo suelo de la profecía. Estamos siendo llamados a recordar, a arrepentirnos, a regresar, porque el río no nos está dando solo arqueología, nos está dando urgencia. El río Jordán siempre ha sido un lugar de transición. Marcó el momento en que Israel salió del desierto y entró en la tierra prometida. Marcó el momento en que Jesús entró en su ministerio público a través del bautismo. Y ahora, mientras sus aguas retroceden y sus verdades enterradas emergen, el Jordán puede estar marcando una transición divina más, el momento en que la tierra comienza a prepararse para el regreso del Rey. A lo largo de las Escrituras, Jesús advirtió a su pueblo que observara las señales. Habló de guerras y rumores de guerras, de terremotos en varios lugares, de naciones alzándose y colapsando. Mientras eventos extraños y proféticos continúan desarrollándose alrededor del río Jordán, los creyentes están siendo conmovidos. Estamos presenciando advertencias desde arriba. Están estos ríos clamando mientras la tierra se prepara para su hora final. Las respuestas pueden no estar solo en la ciencia, sino en la palabra de Dios. En el mismo tramo del río Jordán, donde se hicieron descubrimientos anteriores, emergió otro artefacto aún más misterioso. Una pequeña piedra tallada, no más grande que una mano humana, pero irradiando un sentido innegable de poder ancestral. Fue encontrada encajada entre dos rocas, cerca de la orilla del río, por un buzo que conducía a escaneos de rutina del lecho del río. A primera vista parecía una simple reliquia, quizás un pedazo roto de cerámica o una moneda vieja. Pero al limpiarlo y analizarlo cuidadosamente, se reveló ser un sello tallado diferente a cualquier cosa encontrada en el registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie lisa, había símbolos extraños, desconocidos, incluso para eruditos experimentados. El lenguaje parecía preceder al hebreo clásico, posiblemente fenicio, o incluso escritura premosaica con características encontradas en inscripciones mesopotámicas ancestrales. Pero lo que verdaderamente capturó la atención fue la figura central, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, parado triunfalmente sobre una serpiente enrollada debajo. La imagen inmediatamente despertó especulación espiritual y profética. Los historiadores sugirieron que puede haber pertenecido a una secta guardiana ancestral, una orden religiosa secreta encargada de proteger sitios sagrados o restringir fuerzas espirituales. Pero los teólogos cristianos fueron rápidos en ver una conexión más profunda y más alarmante. Apocalipsis 21:2, que habla de un ángel bajando del cielo con una gran cadena para atar al dragón, la serpiente ancestral, Satanás mismo, por 1000 años. ¿Podría este sello haber sido simbólico? ¿O era algo literal, una llave espiritual usada para restringir el poder demoníaco? Y la pregunta más urgente, ¿por qué ha sido descubierto ahora después de miles de años, escondido bajo el Jordán? ¿Es esto Dios revelando un cambio en el reino espiritual? ¿Una liberación o una advertencia? Solo unas pocas millas río abajo de los descubrimientos anteriores, el implacable retroceso del río Jordán reveló algo masivo y ancestral. Mientras las grietas se ensancharon en el lecho del río y el sedimento cedió, un equipo de geólogos descubrió un esqueleto fosilizado extenso, incrustado en el lodo endurecido como un mensaje del pasado. Al principio, los científicos creyeron que eran los restos de un dinosaurio prehistórico. Pero mientras cuidadosamente quitaron capas de sedimento, se dieron cuenta de que esta criatura no coincidía con ninguna especie conocida.
Sus proporciones eran alarmantes. Tenía extremidades alargadas, una cresta dentada a lo largo de su columna vertebral y una mandíbula llena de filas de dientes, demasiados para un herbívoro o depredador estándar. Su cráneo tenía protuberancias óseas diferentes a las vistas en el registro fósil, casi pareciendo cuernos o placas de armadura. Este descubrimiento asombroso inmediatamente atrajo comparaciones con Génesis 6:4, que describe los días de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Podría este fósil ser evidencia de esa corrupción? Una criatura no meramente parte de la naturaleza, sino de un tiempo cuando los límites divinos fueron violados, cuando gigantes, monstruos e híbridos vagaron por la tierra. Fue este ser eliminado en el diluvio, luego enterrado bajo capas de juicio, solo para reaparecer ahora, en estos días finales. Solo una semana después de que el fósil ancestral fue desenterrado, un evento nuevo y aterrorizante asombró a la región. Pescadores locales a lo largo del río Jordán reportaron encontrar un cocodrilo masivo y viviente diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Según testigos oculares, la criatura tenía al menos 25 pies de largo, con un cuerpo tan ancho y grueso que parecía más una bestia prehistórica que un reptil moderno. Su piel estaba cubierta de escamas acorazadas profundas que parecían piedra ancestral o metal endurecido, cada una grabada con patrones que parecían no naturales, casi simbólicos. Pero la característica más perturbadora eran sus ojos rojos brillantes, que los testigos describieron como ardiendo como fuego en la noche. Algunos afirmaron que bajo la luz de la luna, el cuerpo de la criatura brillaba débilmente, como si irradiara energía que no era de este mundo. Cerca de la base del río Jordán, donde el barro se había agrietado y retirado, un joven pastor tropezó con algo inusual que brillaba bajo la luz del sol. Se arrodilló y sacó de la tierra una pequeña moneda, no más grande que una uña del pulgar, pero hecha completamente de oro radiante. La superficie de la moneda estaba sorprendentemente bien preservada, casi como si hubiera sido acuñada recientemente. Pero su diseño era diferente a cualquier cosa en la historia registrada. Un lado presentaba el rostro de una figura radiante, encircleado por 7 rayos de luz, cada rayo grabado con un símbolo diferente, ninguno de los cuales coincide con lenguas o alfabetos conocidos. Los ojos de la figura parecían mirar hacia arriba como si contemplaran algo divino. El reverso era aún más asombroso. Representaba un árbol envuelto en llamas. Sin embargo, las hojas permanecían intactas, un eco claro de la zarza ardiente en Éxodo 3, donde Dios apareció a Moisés y lo llamó a liberar a su pueblo. 6 descubrimientos, 6 señales proféticas. Estos no son eventos aleatorios. Desde los sonidos espeluznantes que resonaron bajo las aguas hasta la emergencia de criaturas imposibles, gigantes fosilizados, sellos ancestrales y símbolos celestiales, el río Jordán ya no es solo un río, se ha convertido en un testimonio viviente, un escenario divino sobre el cual las advertencias de las Escrituras se desarrollan ante nuestros propios ojos. Por siglos el río Jordán ha sido un lugar sagrado, un lugar de cruce, de milagros, de transformación, y ahora está una vez más haciendo titulares, no por bautismos o belleza, sino por señales de juicio y revelación. La tierra gime, las aguas retroceden, las criaturas del abismo se alzan. El velo espiritual que una vez ocultó estas cosas está siendo levantado. Dios está hablando no a través de trueno o fuego esta vez, sino a través de descubrimientos que desafían nuestra comprensión tanto de la historia como del futuro.
¿Podría ser que estamos entrando en el capítulo final de la historia humana? ¿Que estas señales son presagios del gran y terrible día del Señor, cuando Jesús regresará no como Cordero, sino como juez justo y Rey victorioso? Este es un llamado a despertar, a arrepentirse, a prepararse. Las advertencias ya no son sutiles. El silencio ha terminado. La cuenta regresiva ha comenzado. El río Jordán ha hablado. El mundo tiembla. Y ahora la pregunta ya no es qué se ha encontrado, sino qué viene después. Porque el tiempo está cerca. Gracias por acompañarnos en este viaje profético. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones. Mientras las aguas del río están por venir, se evaporan, el Jordán sigue hablando antes visto, y nosotros algo inquietante está saliendo a la luz. Vientos cargados de polvo recorren cañones que antes estaban bajo el agua, revelando cámaras de piedra que no veían el sol desde hace miles de años. Pero lo más sorprendente no son solo las ruinas. Desde las profundidades se escuchan lamentos y sonidos metálicos que nadie logra explicar. Para quienes conocen las Escrituras, esto es más que arqueología. La Biblia habla de ángeles encadenados bajo el Éufrates y de que cuando se seque llegará el juicio final. Hoy te mostraré qué encontraron realmente en estas cámaras y por qué muchos creen que es una señal de que el tiempo se está acabando. Quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar la forma en que ves la historia y tu propio destino. El río Éufrates ocupa un lugar extraordinario en las profecías bíblicas. En Génesis 2:14 se describe como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén, conectándolo con los mismos orígenes de la creación. Pero su historia no termina en el Edén. En Apocalipsis 9:14-15 se revela una profecía escalofriante. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos ángeles, retenidos para una hora, día, mes y año específicos, están destinados a desatar el juicio sobre la humanidad. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, aparece otra señal. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del Oriente. Hoy, esta profecía parece saltar de las páginas de las Escrituras hacia la realidad. Las imágenes satelitales confirman que el Éufrates se está secando a una velocidad jamás vista. Una vez línea de vida para millones de personas en Turquía, Siria e Irak, el río ahora yace fracturado y desvaneciéndose. Los cultivos han fracasado, los lagos han desaparecido y las comunidades que dependían del Éufrates enfrentan la ruina. Mientras los científicos señalan el cambio climático, el uso excesivo y las represas como causas, muchos creyentes ven más que un desastre natural. Ven alineación divina. Jesús advirtió en Mateo 24 sobre señales que marcarían el fin. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y señales en los cielos. Todas estas se están desarrollando junto con el secado del Éufrates. ¿Podría ser este el comienzo de la secuencia profética final? Mientras las aguas del Éufrates retroceden, algo extraño, algo perturbador está ocurriendo. Los residentes locales que viven cerca de las secciones expuestas del río han reportado escuchar sonidos inquietantes e inexplicables que resuenan desde debajo del suelo. Estos no son ruidos ordinarios. Los testigos describen una mezcla escalofriante de rugidos graves, sonido metálico como cadenas y gemidos guturales prolongados que parecen reverberar desde las profundidades subterráneas. Se han ofrecido muchas teorías para explicar esta acústica extraña. Algunos científicos sugieren que los ruidos podrían ser causados por cambios geológicos subterráneos, la liberación de gases atrapados o incluso el colapso de túneles antiguos que antes estaban enterrados bajo el lecho del río.
En una región rica en sedimentos y actividad sísmica, tales explicaciones no son irrazonables. Sin embargo, lo que desconcierta tanto a expertos como a personas comunes es el tono y la textura de los sonidos. Son demasiado deliberados, demasiado humanos, demasiado desesperados. Algunos que los han escuchado de primera mano describen una inquietud espiritual profunda que ninguna teoría científica puede eliminar. Para aquellos que leen la Biblia y creen en sus advertencias proféticas, estos sonidos tienen implicaciones mucho más siniestras. Apocalipsis 9, 14, 15 habla directamente sobre este río. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Según las Escrituras, estos seres no son metafóricos. Son reales, restringidos en el reino invisible, esperando el momento designado para ser liberados y traer destrucción sobre la tierra. Los sonidos que resuenan ahora, tan perfectamente sincronizados con las aguas desaparecidas del Éufrates, han llevado a muchos a preguntarse, ¿se están despertando estos ángeles? El libro de Judas ofrece otra pista poderosa. En el versículo 6 dice, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». El lenguaje es impactante, atados en la oscuridad, esperando un momento específico. La convergencia de estos factores, sonidos inexplicables, geografía profética y advertencias bíblicas antiguas, ha forzado una pregunta escalofriante a la superficie. Si estos sonidos no son geológicos, si no son ecos del viento o la roca, entonces ¿qué son? Podría ser que el Éufrates no solo se esté secando físicamente, sino que se esté abriendo espiritualmente, debilitando el mismo sello que ha mantenido contenido el mal antiguo. Y si ese sello se está rompiendo, ¿cuánto tiempo queda antes de que estas entidades encadenadas sean liberadas sobre el mundo? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras el río Éufrates continúa secándose y revelando secretos largamente ocultos, uno de los descubrimientos más impactantes ha dejado atónitos tanto a científicos como a teólogos. Una criatura reptiliana masiva que se asemeja a un cocodrilo fue encontrada cerca de la boca de una cueva subacuática previamente desconocida, descubierta en una región donde los cocodrilos no son nativos, ni siquiera en tiempos antiguos. Su presencia plantea banderas rojas biológicas inmediatas. ¿Cómo sobrevivió tal criatura en este ambiente durante tanto tiempo sin detección? ¿Fue introducida recientemente o ha estado oculta sin ser molestada durante siglos bajo el lecho del río? Desde un punto de vista puramente científico, este descubrimiento desafía la clasificación normal. La región del Éufrates, que fluye a través de zonas áridas de Turquía, Siria e Irak, no sostiene ecosistemas adecuados para grandes reptiles acuáticos. A diferencia del Nilo, que ha sostenido poblaciones de cocodrilos durante milenios,
El Éufrates carece de la temperatura constante, humedales y biodiversidad requerida para que tales depredadores prosperen. Los biólogos locales no han encontrado evidencia de actividad de cocodrilos en registros históricos. Sin fósiles, sin avistamientos recientes y sin terrenos de reproducción que sostendrían una población natural. La conclusión inmediata: esta criatura no pertenece aquí. Algunos especulan que pudo haber habitado profundamente dentro del sistema de cuevas, solo saliendo a la superficie debido a colapsos recientes o las aguas en retroceso. La cueva misma, tallada en la cuenca rocosa bajo el río, parece antigua, posiblemente más antigua que cualquier estructura mesopotámica conocida. Pero más que su tamaño o ubicación, es lo que la criatura representa lo que está enviando ondas de choque a través de círculos bíblicos y proféticos. A lo largo de la historia antigua, los cocodrilos no eran solo animales, eran símbolos. En la mitología egipcia, el dios con cabeza de cocodrilo Sobek era una de las deidades más poderosas. Sobek no era solo el dios del Nilo, era el protector de aguas sagradas, templos y faraones. Los templos a Sobek a menudo se construían cerca de fuentes de agua y los cocodrilos momificados eran enterrados en tumbas honradas. Sobek era feroz, divino y peligroso. Representaba tanto fertilidad como destrucción. En esencia, Sobek era un guardián conocido por no ser cruzado. La idea de que una criatura similar sería encontrada custodiando la entrada a una cueva recién expuesta bajo el Éufrates evoca un paralelo inquietante. Pero esto no se limita a Egipto. En el simbolismo mesopotámico y babilónico, los reptiles y bestias serpentinas a menudo se veían como guardianes del umbral, criaturas que vigilaban lugares prohibidos o contenían poderes antiguos. Aunque no tan claramente definidos como el Sobek egipcio, los mesopotámicos creían en espíritus y monstruos que habitaban ríos, cuevas y puertas del inframundo. En los textos babilónicos, Tiamat, un dragón del caos primordial, es un ser asociado tanto con el mar como con el juicio. Cuando algo masivo y reptiliano aparece en la entrada de una cueva sellada en un río, vinculado a la profecía apocalíptica, la simbología antigua debe tomarse en serio. Esto nos lleva a una pregunta más profunda y aterradora. ¿Podría esta bestia guardiana ser algo más que una anomalía biológica? ¿Podría estar conectada con el Leviatán bíblico? El Salmo 74:14 habla del Leviatán con imágenes divinas directas. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Lo diste como comida a las criaturas del desierto. El Leviatán no era solo una criatura marina, era un símbolo del caos, de resistencia contra el orden de Dios, un monstruo de múltiples cabezas que solo Dios mismo podía someter. Job 41 da una de las descripciones más vívidas en toda la Escritura. Leviatán se describe como indomable, impermeable a las armas humanas, con un cuerpo como armadura y una boca que respira fuego. De su boca salen antorchas ardientes, chispas de fuego saltan. Nada en la tierra es su igual, es una criatura sin miedo. Los eruditos han debatido si Leviatán era literal o simbólico. ¿Era una criatura ahora extinta como una especie supercocodriliana? ¿Era una representación poética del mal? ¿O era ambos, físico y espiritual, como muchos seres en la cosmología bíblica? Si es así, ¿qué estaba custodiando? La colocación de este cocodrilo gigante cerca de la boca de una cueva es demasiado deliberada para ser coincidencia. La cueva, ahora parcialmente expuesta debido al rápido declive del Éufrates, parece haber estado oculta durante milenios. Su entrada es estrecha, casi ceremonial, y el diseño insertado, según escaneos preliminares, sugiere múltiples cámaras. ¿Podría esta cueva ser una de las prisiones profetizadas mencionadas en las Escrituras? El libro de Enoc, aunque no canónico en todas las tradiciones,
describe a los vigilantes, ángeles caídos, que se aparearon con humanos en la creación corrupta, siendo atados y arrojados a lugares profundos y oscuros. Judas 1:6 hace eco de esto diciendo: los ángeles que no guardaron su propio dominio, los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si la cueva es tal prisión, entonces, ¿qué papel juega el cocodrilo? ¿Es simplemente una criatura que encontró refugio en un lugar oculto? ¿Fue colocado allí como guardián? En las mitologías antiguas, las entidades poderosas a menudo eran selladas con guardianes sobrenaturales, criaturas que disuadirían o destruirían a cualquiera que se atreviera a acercarse. Tal vez, en el reino espiritual, esta bestia masiva era más que solo un cocodrilo. Tal vez sirvió un propósito, tal vez era un centinela para asegurar que lo que estaba adentro permaneciera allí hasta el momento designado. ¿Y si esta criatura estaba custodiando algo, qué era? ¿Un artefacto? ¿Un portal sellado? ¿El mismo sitio donde están atados los 4 ángeles de Apocalipsis 9? No se puede ignorar el momento. Esta criatura salió a la superficie en el momento exacto cuando el Éufrates se está secando, cuando sonidos extraños surgen desde abajo y cuando el mundo mismo está al borde del colapso moral, político y ecológico. El Leviatán es un símbolo de confrontación divina. Su resurgimiento, ya sea real, simbólico o ambos, siempre señala algo más profundo, un conflicto venidero entre caos y orden, oscuridad y luz. Si lo que ha surgido del Éufrates es un eco físico del Leviatán, entonces tal vez la guerra espiritual que representa ya no está solo en la profecía. Tal vez ya ha comenzado. Entre los más fascinantes de estos redescubrimientos está la antigua ciudad de Mari, una joya de la historia mesopotámica temprana y una metrópoli, una vez próspera, que yacía silenciosamente en las orillas del Éufrates. Mari, ubicada en la Siria moderna, fue descubierta por primera vez en la década de 1930 y desde entonces se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Las excavaciones revelaron vastos palacios, complejos de templos e incluso un sistema de plomería sofisticado que rivaliza con alguna ingeniería de la era romana. Pero tal vez su contribución más duradera a la historia es el tesoro de más de 25.000 tabletas encontradas dentro de sus archivos reales. Estas tabletas representan algunos de los registros diplomáticos más antiguos jamás descubiertos, detallando tratados, acuerdos comerciales, rituales religiosos y leyes administrativas de hace casi 4.000 años. No solo ofrecen una ventana a la vida política y espiritual de la antigua Mesopotamia, sino que también muestran que Mari era un centro de poder e influencia mucho antes del surgimiento de Babilonia. Mientras Mari ha sido estudiada durante décadas, el Éufrates que se seca ahora está exponiendo estructuras adicionales que anteriormente eran inaccesibles. Algunas se sospecha que pertenecen al reino extendido de Mari, otras a ciudades aún no identificadas o entendidas. Los informes modernos provenientes de arqueólogos e investigadores locales sugieren la aparición de cámaras subterráneas, grandes bloques de piedra con inscripciones y sistemas de túneles colapsados, que corren bajo lo que una vez fue el lecho del río. En ciertas áreas, el diseño parece arquitectónico, corredores, habitaciones, incluso formaciones similares a puertas talladas en roca. En otras, es puramente funerario, tumbas colapsadas y bóvedas selladas con piedras angulares grabadas que llevan motivos mesopotámicos. Lo que es particularmente convincente es que algunos de estos sitios recién descubiertos no coinciden con ningún diseño de ciudad conocido o planos históricos documentados. Eso ha llevado a algunos expertos a proponer una teoría radical, pero creciente, de que el Éufrates puede estar revelando centros urbanos completos que se perdieron en la historia,
tragados por el río durante inundaciones o desastres naturales y nunca documentados por escribas antiguos. Si esto es cierto, entonces el río no solo está exponiendo ruinas, está reescribiendo lo que sabemos sobre la civilización humana temprana. Para aquellos que leen las Escrituras, estas revelaciones arqueológicas son más que históricas, son profundamente proféticas. Génesis 2:14 identifica al Éufrates como uno de los 4 ríos que fluían del Edén, vinculándolo no solo a la geografía, sino al mismo comienzo de la humanidad. En esta vista, el Éufrates es sagrado, simbólico del origen, pacto y creación. Pero en el último libro de la Biblia, su significado cambia dramáticamente. Apocalipsis 16:12 proclama: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del oriente. Este cambio de creación a juicio señala una transformación espiritual dramática, una transición del Edén al Armagedón. ¿Son estas ruinas señales del pacto de Dios o advertencias de su ira? ¿Podrían las tabletas cuneiformes con sus leyes antiguas y prácticas de adoración estar revelando la condición espiritual de imperios que una vez se rebelaron contra el Dios verdadero? ¿Podrían los planos de ciudades enterradas que emergen ahora en un tiempo de inestabilidad global ser un mensaje silencioso de la historia, un recordatorio de que ningún reino perdura aparte de Dios? Más perturbadoramente, algunas de las cámaras que ahora se están explorando parecen llevar características muy alejadas de las estructuras urbanas o ceremoniales típicas. En varios lugares, los investigadores han notado puertas de piedra pesadas, pasillos sellados, elementos de entrada con barras más en línea con prisiones o unidades de contención que con templos o hogares. La piedra es a menudo inusualmente gruesa y en algunos casos grabados antiguos representan criaturas o seres que se asemejan a híbridos mitológicos, serpientes con alas, figuras humanoides con manos con garras. Estos símbolos hacen eco de aquellos encontrados en textos antiguos que describen el encarcelamiento divino o demoníaco. Esto trae a la mente pasajes del libro de Apocalipsis y el libro de Enoc, que ambos hablan de ángeles rebeldes, seres caídos atados bajo la tierra, retenidos hasta un tiempo designado de liberación. Apocalipsis 9:14 describe el comando dado al sexto ángel: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Mientras tanto, el libro de Enoc, un texto ampliamente respetado en la tradición judía antigua, describe a los vigilantes, ángeles caídos que corrompieron a la humanidad, siendo arrojados a pozos profundos y oscuros en la tierra. ¿Podrían las cámaras subterráneas recién descubiertas ser remanentes de esta encarcelación espiritual? La alineación entre estas advertencias bíblicas y los descubrimientos físicos es escalofriante. El río Éufrates se está secando tal como dijo Apocalipsis que lo haría. Cámaras extrañas, similares a prisiones, están apareciendo bajo sus aguas. Y todo esto está sucediendo en medio de un mundo destrozado por la guerra, la pestilencia y el colapso social de cada advertencia que Cristo dio en Mateo 24. Los escépticos pueden descartar estos descubrimientos como coincidencia o mito, pero los creyentes entienden que la profecía a menudo se cumple en capas: espiritual, histórica y física. Y en este caso, las 3 parecen estar convergiendo. La pregunta no es solo qué se ha encontrado bajo el Éufrates, es por qué se está encontrando ahora. Mientras el río retrocede y la tierra entrega sus secretos, parece que no solo estamos desenterrando el pasado, podemos estar presenciando el lento desbloqueo del capítulo final en la historia humana. Génesis 6:4 establece:
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este versículo describe un evento sobrenatural. Los seres angelicales, a menudo interpretados como ángeles caídos, se entremezclaron con mujeres humanas y produjeron una raza híbrida conocida como los Nefilim. Estos seres no solo eran físicamente poderosos, sino que se creía que llevaban una contaminación espiritual que amenazaba el orden mismo de la creación. Su presencia no fue aislada. El libro de Números, siglos después, registra un eco escalofriante de su legado. Cuando los espías israelitas exploraron la tierra de Canaán, regresaron con un informe temeroso. Vimos a los gigantes allí. Parecíamos langostas ante nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Los Nefilim fueron recordados como gigantes, tanto en estatura como en influencia. Su corrupción corrió tan profundo que Dios envió el diluvio no solo como un juicio sobre el pecado del hombre, sino para limpiar la tierra de su contaminación genética y espiritual. La historia no termina con el diluvio. Después de que las aguas retrocedieron y la humanidad comenzó de nuevo, rastros del linaje Nefilim resurgieron en forma de los anaseos, clanes de guerreros gigantes que habitaban Canaán. Cuando Josué llevó a los israelitas a la tierra prometida, su campaña fue más que una conquista militar. Fue una guerra espiritual. Las ciudades cananeas no solo estaban resistiendo la invasión política, eran fortalezas espiritualmente contaminadas. Los anaseos, descendientes de los Nefilim, representaban más que oposición humana. Simbolizaban la antigua rebeldía contra el orden de Dios. La campaña de Josué contra estos gigantes culminó en un acto espiritual poderoso. Como se registra en Josué 8, después de la derrota de Jai y la limpieza de la corrupción idólatra, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal. Este altar, construido con piedras sin cortar como Moisés había ordenado, marcó la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Fue una declaración de autoridad espiritual y dominio territorial. La tierra, una vez contaminada por descendientes de Nefilim y dioses falsos, ahora estaba consagrada a Yahvé. El altar no solo celebró una victoria, significó la purificación espiritual de la tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si los altares antiguos están reapareciendo, si el Éufrates está descubriendo ruinas, cámaras y guardianes inexplicables, ¿podríamos estar presenciando las condiciones espirituales de la época de Josué surgiendo de nuevo? Apocalipsis 12:7 describe una batalla cósmica que refleja la lucha en la tierra. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Así como la guerra de Josué fue contra gigantes espiritualmente contaminados, los conflictos emergentes de hoy pueden ser contra nuevas formas de la misma corrupción. La cultura moderna ahora enfrenta avances extraños y repentinos que hacen eco de la manipulación genética y espiritual de la era Nefilim. El transhumanismo aboga por mejorar el cuerpo humano más allá de su estado natural, mezclando al hombre con la máquina o incluso reescribiendo el ADN. En la superficie puede parecer progreso, pero bajo la innovación yace un peligro espiritual que es inquietantemente familiar. ¿Podrían estas tecnologías estar reviviendo el objetivo antiguo de los Nefilim? Distorsionar la imagen humana, desafiar los límites divinos y desafiar al Creador. Además, ciertas teorías de conspiración, una vez desestimadas, ahora ganan más tracción. Afirmaciones de que los linajes de élite llevan derecho divino a gobernar
sociedades secretas con conocimiento antiguo y sistemas globales guiados por estructuras de poder esotéricas, todo sugiere algo más profundo. Algunos creen que los remanentes del ADN Nefilim aún pueden existir en familias poderosas que influyen en naciones y economías. Si es cierto, estos individuos pueden ni siquiera darse cuenta de que son portadores de una rebelión antigua o rebelión que ahora se agita una vez más. Si realmente estamos viendo el regreso del legado de los Nefilim, ya sea biológica, ideológica o tecnológicamente, entonces la guerra espiritual se está despertando. Y al igual que en los días de Josué, solo aquellos que están alineados con el pacto de Dios permanecerán. Las ruinas bajo el Éufrates pueden no ser solo remanentes de la historia, pueden ser marcadores proféticos que señalan que los antiguos enemigos de Dios se están agitando de nuevo. Profundo en el libro de Apocalipsis yace un pasaje que enfría incluso al erudito bíblico más experimentado. Apocalipsis 9:14 declara: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora y día y mes y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Estos no son ángeles ordinarios. Son seres tan peligrosos, tan destructivos, que Dios mismo ordenó que fueran encadenados y ocultos hasta un momento preciso en la historia. La especificidad de su cronología, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, indica intencionalidad divina. Su misión es apocalíptica en alcance: desatar la muerte sobre 1/3 de la población mundial. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Quiénes son estos ángeles? Son los mismos que los vigilantes descritos en el libro de Enoc, ángeles caídos que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad y engendraron a los Nefilim. Judas 1:6 y 2. Pedro 2:4. Ambos describen ciertos ángeles siendo atados en la oscuridad, esperando el juicio. Enoc expande sobre esto, declarando: estos ángeles fueron encarcelados bajo la tierra por su rebelión y su unión antinatural con mujeres humanas. Aunque la Biblia no nombra a los 4 ángeles de Apocalipsis, los paralelos temáticos sugieren que son parte de esa misma rebelión celestial, vigilantes que fueron atados no en metáfora, sino en una prisión espiritual real y aterradora. La Biblia sugiere que seres espirituales poderosos han gobernado históricamente regiones. Daniel 10:13 describe un conflicto espiritual en el que el príncipe de Persia se opone al ángel Gabriel durante 21 días hasta que Miguel el arcángel interviene. Estos príncipes no eran hombres, eran espíritus territoriales asignados a imperios. ¿Podrían los 4 ángeles atados ser antiguos gobernantes de imperios como Asiria, Babilonia o naciones persas conocidas por su hechicería, derramamiento de sangre y desafío contra Dios? Si es así, su liberación señalaría no solo caos, sino la resurrección del mal antiguo a escala global. Esto nos lleva a una realidad sobria. Apocalipsis 16:12 revela que el Éufrates se secará para preparar el camino de los reyes del Oriente. Esa profecía ahora se está desarrollando ante nuestros ojos. Las imágenes satelitales confirman que el río se está encogiendo. Los ambientalistas culpan al cambio climático, las represas y el mal uso, pero los observadores de profecías ven algo más profundo. ¿Podría el secado físico del río ser la clave final que desbloquee la prisión espiritual debajo de él? Mientras el río Éufrates continúa secándose a un ritmo histórico, los cielos arriba están dando testimonio de maneras que no pueden ser ignoradas. En meses recientes, un eclipse solar parcial oscureció porciones del Medio Oriente, un evento que se desarrolló casi simultáneamente con descubrimientos alarmantes nuevos bajo el lecho del río Éufrates. No mucho después,
Una luna de sangre se alzó sobre la región, tiñendo el cielo nocturno de un tono carmesí inquietante. El momento de estos eventos celestiales, tan precisamente alineados con desarrollos proféticos en la tierra, ha agitado los corazones de vigilantes y creyentes en todo el mundo. La Biblia habla claramente sobre tales señales en los cielos. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Jesús mismo hizo eco de esto en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Estos eventos cósmicos no son solo ocurrencias naturales, son señales divinas que advierten de lo que está por venir. Las civilizaciones antiguas entendían esto bien. Los asirios y babilonios registraron meticulosamente los eclipses, interpretándolos como presagios de desagrado divino o desastre inminente. En la tradición judía, los eclipses solares y lunares se veían como advertencias serias, indicadores de que el juicio estaba cerca o que Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. Cuando tanto las señales solares como lunares convergen junto con movimientos proféticos en la tierra, actúan como el reloj de Dios en el cielo. En este momento, los cielos están declarando más que belleza. Están emitiendo una advertencia. Mientras el Éufrates se desvanece abajo y los cielos arden rojos arriba, está claro que el reloj de Dios está corriendo. Y para aquellos con oídos para oír y ojos para ver, las señales están en todas partes. A través del globo, el caos se está desarrollando a una escala que refleja las mismas advertencias que Jesús dio en Mateo 24. Él profetizó guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y anarquía, y todos estos se están acelerando. Las naciones tiemblan bajo el peso del colapso económico, la agitación política y la división social. Los desastres naturales están creciendo en frecuencia e intensidad. El río Éufrates secándose es más que una crisis ambiental. Es un eco profético reverberando a través del tiempo. Mientras la geografía antigua cambia, el mundo se encuentra en una encrucijada espiritual. Sin embargo, incluso mientras estas señales se multiplican, la humanidad permanece ciega. Apocalipsis 9:20-21 describe a personas presenciando el juicio de Dios, pero negándose a arrepentirse. Se aferran a la idolatría, hechicería, inmoralidad sexual y robo. Hoy vemos los mismos corazones endurecidos. El surgimiento de ideologías falsas, confusión moral e idolatría digital hace eco de los pecados antiguos que una vez trajeron fuego sobre Sodoma y juicio sobre Babilonia. Aunque los terremotos en los cielos advierten, muchos aún se burlan, eligiendo la oscuridad sobre la verdad. El Éufrates puede estar secándose, pero también el discernimiento espiritual en una generación que ya no teme a Dios. No estamos meramente observando el cumplimiento de la profecía, estamos viviendo dentro de ella. Y a menos que los corazones se vuelvan, las advertencias pronto darán paso al juicio. Mientras las señales se intensifican y las profecías antiguas se desarrollan ante nuestros ojos, una verdad se vuelve más clara que nunca. Dios en su misericordia siempre envía advertencias antes del juicio. 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El secado del Éufrates, el descubrimiento de ruinas antiguas, el surgimiento de señales cósmicas, estos no son coincidencias. Muy bien pueden ser el llamado de trompeta final a un mundo tambaleándose al borde del juicio divino. Dios no está en silencio. Está gritando a través de las grietas en la tierra, la sangre en la luna y los ríos que se desvanecen. Pero antes de que se mueva en juicio final, le da a la humanidad una última oportunidad de volverse. Este no es tiempo para fe casual.
Es tiempo para urgencia santa. Los días del compromiso han terminado. ¿Qué deben hacer los creyentes? Debemos volver a la santidad, no al legalismo, sino a la sacralidad. Vivir vidas apartadas, sin contaminar por la inmundicia del mundo. El ayuno debe regresar, no como ritual, sino como hambre desesperada de intervención divina. La oración debe ser más que obligación, debe convertirse en guerra. En estos momentos finales, la Iglesia debe ser como Noé, quien construyó un arca mientras el mundo se reía. No esperó a que comenzara la lluvia, obedeció cuando los cielos aún estaban azules. Esa es fe, esa es preparación. El discernimiento también es crucial. Ahora, en un tiempo de engaño donde la oscuridad usa la máscara de la luz, los creyentes deben agudizar sus espíritus para saber qué es de Dios y qué no. Estamos viviendo en días cuando el mal ya no se esconde y la única protección será la intimidad con el Espíritu Santo. La torpeza espiritual llevará al desastre. Este es nuestro momento, no para temer, sino para levantarse, no para mezclarse, sino para destacar. El Éufrates se está secando. Las señales están hablando y el tiempo del silencio está terminando. Aquellos que tienen oídos para oír deben responder ahora, porque cuando los 4 ángeles sean liberados y los sellos finales sean rotos, no habrá tiempo para construir el arca. Hoy es el día de la preparación. Mañana puede pertenecer al juicio. El río Éufrates se está secando y con él la tierra está revelando secretos largamente ocultos bajo capas de agua, tiempo y silencio. Pero esto no es solo un fenómeno geológico, es una alarma espiritual sonando a través de las edades. El descubrimiento de un cocodrilo gigante, los ecos de gemidos desde las profundidades de la tierra y la exposición de estructuras antiguas, todo apunta a una verdad innegable. Algo profético se está desarrollando bajo nuestros pies. La convergencia de estos eventos, el lecho del río desellándose, sonidos extraños surgiendo, el simbolismo de una bestia guardiana y señales celestiales en los cielos no puede ser ignorada. Estas no son anomalías aisladas, son hilos conectados de un tapiz divino tejido en los capítulos finales de la profecía bíblica. El Éufrates ha marcado durante mucho tiempo las fronteras entre reinos, entre el bien y el mal, entre lo que fue y lo que viene. Ahora parece que esa línea está desapareciendo. El altar, ya sea físico o simbólico, nos recuerda el pacto de Dios y nuestro llamado a volver a Él. El declive del río puede marcar el momento donde la misericordia cede al juicio. La puerta de la prisión bajo el Éufrates, donde 4 ángeles caídos esperan su liberación, se está debilitando. Y sobre todo, los cielos están declarando la urgencia de esta hora. Esta puede ser la advertencia final de Dios antes de que caiga el telón. El altar está revelado, los guardianes se han agitado, las cadenas se están aflojando bajo el Éufrates, los cielos se están oscureciendo. ¿Nos arrepentiremos y volveremos al altar, o pereceremos en la estela del juicio que elegimos no atender? La guerra no está llegando, ya ha comenzado. Elige ahora a quién servirás. Bajo el río había un puente extraordinario que conectaba los palacios en cada orilla a través de un pasaje invisible. Sin embargo, él atribuyó su construcción a la Reina Media. A pesar de que estos relatos suenan como explicaciones plausibles para la cueva o túnel bajo el río, los cuestionamos debido a discrepancias en las narrativas. ¿Es verdad si decimos que una ciudad antigua bajo el río, además de la estructura de 3.400 años que fue desenterrada, se hicieron muchos otros descubrimientos asombrosos? Las aguas en retroceso exponen las ruinas de ciudades antiguas, incluyendo estructuras como templos, palacios y hogares. Los arqueólogos creen que el palacio podría guardar secretos del poderoso imperio Mitanni.
Pero antes de que pudieran explorar el resto de la ciudad, se sumergió de vuelta en el río Éufrates, dejando sus preguntas sin respuesta. Durante sus excavaciones rápidas, los investigadores descubrieron una gran fortificación con torres, un complejo industrial y una instalación de almacenamiento extensa con múltiples niveles. La escala enorme del edificio de almacenamiento sugiere que una vez albergó una vasta cantidad de bienes, reflejando el tamaño potencial y el estatus de la ciudad antigua y sus habitantes. El río Éufrates también tiene alguna profecía bíblica. Entonces, ¿qué son? La profecía cristiana con respecto al río Éufrates se remonta al mismo comienzo del tiempo. Según el relato cristiano del origen de la vida, hay preocupación sobre los desarrollos recientes del río Éufrates secándose, ya que se menciona frecuentemente en la Biblia. No solo es el Éufrates uno de los ríos más históricamente significativos del mundo, sino que también tiene profunda importancia espiritual en la Biblia. Desde el primer libro, Génesis, el río se referencia numerosas veces. Lleva rico significado simbólico y se incluye en profecías bíblicas concernientes a su secado. Además, el Éufrates sirve como un marcador geográfico y simboliza el poder de Dios sobre el mundo natural. Algunos lo interpretan como un símbolo complejo en la Biblia que representa el amor y juicio de Dios, como se refleja en varios versículos que se explorarán más adelante. La Biblia discute el Éufrates en contexto tanto de esperanza como de destrucción. Profundicemos en su primera mención en Génesis 2:10, donde el río se describe como un símbolo de esperanza y promesa. El río Éufrates también sirve como una metáfora para el juicio de Dios sobre el pecado, similar a las poderosas aguas de inundación del río. Varias profecías destacan su significado. Por ejemplo, en Jeremías 46:10, el profeta predice que Babilonia será conquistada y el Éufrates se secará, con el versículo concluyendo que el Señor ofrecerá sacrificio junto al río Éufrates en el norte. Similarmente, Jeremías 50:38-39 predice una sequía futura en las aguas del Éufrates debido al juicio de Dios contra el pecado. En 4 Esdras 13:39-47 se profetiza que durante los últimos tiempos, las tribus perdidas de Israel, ocultas más allá del Éufrates, regresarán a la tierra de Israel. El Éufrates también se menciona varias veces en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis 9:14 habla de los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, con la revelación de una estructura similar a una celda después de que el río se seque. Mientras el río Éufrates ha comenzado a secarse, los arqueólogos han desenterrado algunos artefactos increíblemente intrigantes e inusuales. Estos descubrimientos incluyen una ciudad de 3.400 años, varias riquezas, una fortaleza antigua y cuevas misteriosas. Algunos creen que estas cuevas podrían haber sido usadas como cárceles. Los líderes religiosos han citado pasajes del libro de Apocalipsis, sugiriendo que estos hallazgos son señales de los tiempos finales que se acercan. Aunque esta interpretación sigue siendo especulativa, el secado del Éufrates lleva significado tanto bíblico como científico. Muchos cristianos están monitoreando de cerca el río porque está casi seco, como se hace referencia en textos bíblicos. El Éufrates, uno de los ríos más largos e históricamente significativos de Asia Occidental, que fue crucial para las vidas de civilizaciones antiguas, efectivamente se ha secado. Este evento se ve no solo como una profecía bíblica, sino como una realidad presente que revela numerosos descubrimientos antiguos que han asombrado al mundo. Un video reciente captura a un hombre mostrando una caída significativa en el nivel del agua del río Éufrates. Dentro de los últimos años, el río se ha secado casi completamente. El video también revela un túnel antiguo
que lleva bajo tierra con una estructura impresionantemente preservada, incluyendo escaleras ordenadamente dispuestas que permanecen intactas. Algunos locales creen que este túnel es una reliquia antigua que ha sobrevivido a través de las edades. Sin embargo, un rumor local sugiere que el túnel lleva al lugar donde los ángeles están encarcelados, como se menciona en la Biblia. En Apocalipsis 9, 13, 19 declara: Entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de tropas montadas era 2 veces 10.000 por 10.000. Oí su número, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 16, 12, 16 establece: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Según Diodoro en su historia bíblica del 50 a.C., el túnel fue construido y usado por la reina Semíramis. Después de todo esto, en terreno bajo en Babilonia, hundió un lugar para un estanque de 4 lados, cada lado siendo de 300 brazas de longitud, forrado con ladrillo y cementado con betún, y todo de 5,12 pies de profundidad. A esto, habiendo primero desviado el río, luego hizo un pasaje en forma de bóveda de un lugar a otro, cuyos arcos fueron construidos de ladrillo firme y enlucidos por todos lados con betún de 4 codos de espesor. Las paredes de esta bóveda tenían 20 ladrillos de espesor y 12 pies de alto además, y sobre los arcos, y la anchura era de 15 pies. Esta obra se terminó en 260 días. El río fue desviado a su canal antiguo otra vez para que el río, fluyendo sobre toda la obra, Semíramis pudiera ir de un palacio al otro sin pasar sobre el río. Hizo igualmente 2 puertas de bronce en cada extremo de la bóveda que continuaron hasta el tiempo del Imperio Persa. Filóstrato también describió la construcción del túnel en la vida de Apolonio de Tiana. Babilonia está dividida en 2 mitades simétricas por el río Éufrates, con un puente extraordinario que pasa bajo el río para conectar los palacios en cada orilla. Apolonio atribuye esta construcción a la reina Ma. Además, sonidos escalofriantes, incluyendo gemidos, gruñidos y el tintineo de cadenas, han sido reportados emanando de debajo de la tierra. Muchos creen que estos son los sonidos de 4 ángeles caídos. ¿Podría esto ser una señal de los tiempos finales? ¿Están 4 ángeles a punto de ser liberados para matar a 1/3 de la población mundial? Es un pensamiento aterrador. ¿Qué piensas? ¿Tienes miedo? Cristo abolió el aguijón de la muerte para traer vida eterna. Los investigadores locales creen que han descifrado un misterio que rodea un descubrimiento extraordinario y está justo enfrente de nosotros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cualquier cosa pasó, cualquier cosa puede pasar. La Biblia habla de señales antes de la segunda venida de Jesús. Y ahora un descubrimiento sorprendente bajo el río Éufrates ha capturado la atención global. Una cueva misteriosa fue desenterrada pero sellada poco después, dejando a muchos preguntándose qué fue encontrado y por qué se está ocultando. ¿Es este descubrimiento una señal de que la profecía se está cumpliendo? Únete a nosotros mientras exploramos el misterio, descubrimos la verdad y vemos lo que podría significar para el futuro de la humanidad. El secado del río Éufrates está siendo visto por muchos como el cumplimiento de una profecía bíblica significativa. Como uno de los ríos más histórica y espiritualmente importantes en la Tierra, el Éufrates ahora enfrenta declives alarmantes en sus niveles de agua. Según informes, incluyendo aquellos del Ministerio de Recursos Hídricos de Irak, tanto el Éufrates como los ríos Tigris están en riesgo de sequía severa para 2040, lo que podría llevar a su desaparición completa. Por milenios, el Éufrates ha servido como una línea de vida, sosteniendo civilizaciones y fomentando prosperidad. Hoy, sus aguas menguantes se ven no solo como una crisis ambiental, sino como un símbolo poderoso, una advertencia divina de eventos por venir. ¿Qué pasó con el río Éufrates? Espera un minuto, presiona ese botón de pulgar arriba para mí. Déjame un comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Ahora de vuelta al contenido. Bajo el histórico río Éufrates en Turquía yace un descubrimiento arqueológico notable que ha cautivado a historiadores e investigadores en todo el mundo. Durante la construcción de la presa Berik, a principios de los 2000, la desviación del río reveló cuevas neolíticas cerca del sitio arqueológico antiguo de Sugma, en Gaziantep, Turquía. Estas cuevas, estimadas en datar alrededor de 11.000 años, se alzan como un testimonio de la civilización humana temprana, convirtiéndolas en algunos de los sitios ocupados por humanos más antiguos conocidos en la historia. La excavación de estas cuevas desveló una variedad de artefactos increíbles e insights sobre la vida humana antigua. Los investigadores descubrieron asentamientos bien preservados, hogares y templos del período neolítico, ofreciendo una vista rara de cómo las civilizaciones tempranas vivían, trabajaban y adoraban. Las paredes de estas cuevas revelaron arte rupestre intrincado, pinturas y tallados que representan animales, humanos y símbolos abstractos. Estas expresiones artísticas se cree que reflejan métodos de comunicación, prácticas culturales y creencias espirituales de la época. La exploración adicional también descubrió restos humanos, esqueletos y artefactos rituales que sugieren prácticas ceremoniales o de entierro dentro de estas cuevas. Lo que es aún más asombroso es la evidencia de ingeniería avanzada para esa era, incluyendo sistemas de irrigación sofisticados y diseños arquitectónicos que muestran el ingenio y la capacidad de recursos de estas comunidades antiguas. Sin embargo, estos tesoros históricos enfrentan amenazas significativas. El aumento en las inundaciones causado por la desviación del río, el cambio climático y las tablas de agua cambiantes plantean un riesgo serio para la preservación de estos artefactos y estructuras frágiles. Además, las cuevas se han vuelto vulnerables al saqueo y vandalismo, lo que compromete su integridad y disminuye la oportunidad para estudio adicional. Pero no termina ahí.
El río Éufrates, mencionado en profecías bíblicas apocalípticas, comienza a secarse a un ritmo sin precedentes, exponiendo secciones de su lecho que han estado ocultas durante milenios. La doctora Amelia Carter, una arqueóloga e historiadora tenaz, lidera un equipo de científicos para investigar las ruinas no descubiertas. Las imágenes satelitales revelan patrones geométricos inusuales bajo el lecho del río, despertando curiosidad y urgencia. Cuando el equipo, compuesto por el geólogo Dr. Ben Riker, el lingüista profesor Karim Al-Farouk y la ingeniera Lily Monroe, excava un sistema de cuevas recién descubierto, descubren una cámara antigua que ha estado sellada durante miles de años. Dentro encuentran tallados relacionados con el Santo Grial, una reliquia asociada con poder divino y largamente buscada por historiadores, reyes y conquistadores. Oculto bajo capas de sedimento, el Santo Grial se revela. Un recipiente brillante, intrincadamente diseñado, que brilla con una luz sobrenatural tenue. Las noticias del descubrimiento se extienden, atrayendo la atención de poderes mundiales, líderes religiosos y organizaciones sombrías que ven el Santo Grial como la clave para controlar la salvación o el cumplimiento de la profecía. Mientras los científicos estudian el Santo Grial, se dan cuenta de que es más que solo un artefacto. Irradia energía que desafía la explicación científica. Cuando el agua del río Éufrates se vierte en el recipiente, se purifica instantáneamente, restaurando la tierra a su alrededor a un estado fértil. El equipo hipotetiza que el Santo Grial contiene conocimiento o tecnología antigua no aprovechada que podría revertir el colapso ambiental y sanar la tierra. Sin embargo, el profesor Karim descifró una profecía escalofriante tallada en las paredes de la habitación. El Santo Grial restaurará la fe a los fieles, pero si cae en las manos equivocadas, juzgará la tierra. Se citaron profecías bíblicas de Apocalipsis, incluyendo el secado del río Éufrates como un portento de la batalla final de la humanidad. Además, en el río Éufrates hay otra profecía aterradora. ¿Qué tal si te dijera que el secado del río Éufrates está vinculado al sexto juicio de copa en el libro de Apocalipsis? En las Escrituras, los eventos de los últimos tiempos se desarrollan a través de una serie de 3 juicios escalones: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Apocalipsis 6:16. Cada serie se vuelve progresivamente más severa, revelando la ira de Dios contra la maldad mientras el mundo se acerca a sus días finales. Los juicios están interconectados, con el séptimo sello introduciendo las 7 trompetas, Apocalipsis 8:1-5, y la séptima trompeta anunciando las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 11:15 o 19:15. Los 7 sellos marcan el comienzo de la tribulación e incluyen eventos fundamentales: el surgimiento del anticristo, Apocalipsis 6:1-2, guerra global 6:3-4, hambruna 6:5-6, plaga generalizada y muerte 6:7-8, el martirio de creyentes 6:9-11 y terremotos catastróficos y perturbaciones cósmicas 6:12-14. El terror de estos juicios hace que los sobrevivientes clamen con miedo a la ira de Dios, diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 6:17. Siguiendo los sellos, los 7 juicios de trompeta desatan devastación aún mayor. Granizo ardiente destruye la vegetación. Apocalipsis 8:7. Gran parte del mar y aguas dulces son envenenadas. 8:11. Y los cielos se oscurecen. 8:12. Una plaga de langostas demoníacas atormenta a los no arrepentidos. Apocalipsis 9:1-11. Mientras un ejército demoníaco mata a 1/3 de la humanidad.
9, 12, 21. Las 7 copas de la ira de Dios representan los juicios finales y más severos. La 6ª copa específicamente involucra el secado del río Éufrates para preparar el camino para los reyes del Oriente y los ejércitos del Anticristo para reunirse para la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, 12, 14. Otros juicios de copa incluyen llagas dolorosas en la humanidad, Apocalipsis 16, 2, la muerte de toda vida marina, 16, 3, ríos convirtiéndose en sangre, 16, 4, 7, calor abrasador del sol, 16, 8, 9, y oscuridad total, 16, 10, 11. La serie concluye con un terremoto masivo global y piedras de granizo gigantes que devastan la tierra. Apocalipsis 16, 17, 21. Estos juicios, abarcando los sellos, trompetas y copas juntos, constituyen el gran día de la ira de Dios. Apocalipsis 6, 17. Sirven como el juicio justo de Dios sobre el reino del Anticristo y la rebelión de la humanidad. Apocalipsis 16, 5, 7. Alaba la justicia de Dios declarando: justo eres en estos juicios, tú que eres y que eras el Santo, porque así has juzgado. Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. En última instancia, el secado del río Éufrates no es meramente simbólico, sino un evento fundamental que lleva a la culminación de la historia como se profetiza en Apocalipsis.